Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Un momento, vamos a dar ingreso a Rosy. Como les venía Ahora sí se diciendo, hola escucha. Ros, problemas técnicos, disculpa. Buenas noches a todos, un saludo muy especial a toda la comunidad de Latinoamérica. Bienvenida, Ro. Gracias por estar en este espacio lleno de conciencia abundante para los negocios. Y como le estaba diciendo a la audiencia, a toda nuestra comunidad de Latinoamérica, nos acompañan de México, de Perú, de Mm. Colombia, de Argentina, países en donde tú has estado haciendo apoyo también en Panamá y en Chile. Y vamos a conocer un poco más sobre el capitalismo consciente, que es toda una filosofía, todo un movimiento que genera una conciencia de prosperidad en todos los grupos de interés que están conectados a ese propósito empresarial. Y bueno, quiero darte pues la bienvenida y muchas gracias. Buenas Sí, noches. ya Buenas tardes casi va a allá ser de para noche en un México. ratito. Feliz. Gracias. Tú y yo tenemos una historia de cuando estuve yo en Bogotá y coincidiendo mucho en la filosofía de cómo los negocios son. Y entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso. Sí, y es que Rob, algo de lo que yo hablaba, yo no conocía de qué se trataba capitalismo consciente, lo conocí a través tuyo, después me fui permeando y me pareció muy importante poder generar este espacio y contarle a los líderes de negocio, a los líderes empresariales, a los dueños, a los emprendedores, de qué se trata pues esta filosofía. Y bueno, antes de dar inicio, me gustaría Va, contarle a la audiencia quién eres sí. tú, Rob. ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias. Entonces, Ro es una sanadora empresarial y ahorita nos cuentas de qué se trata este tema tan interesante, dedicada a hacer negocios más abundantes desde la metodología de Yes. capitalismo más consciente. Su labor la ha llevado a implementar, a trabajar este tema con miles de empresas en México y en otros países latinos. Ro es creadora de Planeación Mística, es una agencia que sirve a las empresas a darle luz a sus estrategias de crecimiento a través de metodologías de negocios conscientes y herramientas espirituales. Eres fundadora junto a Thomas X. Smith, referente al capitalismo más consciente de Conscious Business Network, una red de asesores y consultores en 7 países que trabajan con empresas, con gobierno, con organizaciones de la sociedad civil por el interés colectivo. ¡Wow! Es que esto no es solo de Sí. negocios de un solo sector, sino de todos los sectores. Previo a tu etapa como emprendedora, trabajaste en reconocidas e internacionales aceleradoras e incubadoras de empresas, fondos de inversión para emprendedores y organizaciones empresariales. De hecho, ahí tú conociste a Claro. nuestra amiga en común, Cris. Sí. Cris, que está ahorita en Finnovista. Saludos a Cris si nos escuchas o si nos ves. Como Country Manager para México de Conscious Capitalist, organización que opera en más de 14 países, adaptaste el modelo al mercado latino. En 2 ocasiones fuiste invitada a configurar fondos de inversión Ángel, contribuiste a la expansión nacional de Victoria 147 como directora de región y fuiste una de las managers destacadas en Endeavor México. Roru fue la mujer más joven, es la mujer más joven en participar en el Consejo Editorial de Negocios del periódico más relevante de México, El Norte, Grupo Reforma. También has colaborado y tu labor ha sido reconocida en otros medios como Entrepreneur, Expansión, El Economista y Pro Magazine. Ha sido invitada a dar más de 111 conferencias y talleres presenciales en ciudades de México y otros países como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. ¡Wow! Sí. Me Bienvenida. faltó Colombia, ¿Algo más que quieras una agregar? conferencia en Colombia, pero bueno, viví un tiempo en Colombia, si eso cuenta. Ay, claro que sí, claro que sí. No, y quiero saber un poco, queremos saber todos qué es un sanador empresarial, Rob. ¿De esto qué se trata? ¿Esto Ajá. es como chamanería? ¿Estos son Sí, hechizos? ahorita que ¿Esto, me esto decías de como qué que se qué trata? faltó, algo que faltó, que es como, estoy pensando que debería también incluso estar como en mi semblanza, es que yo tengo 36 años, pero tengo 33 años yendo a terapia, a procesos de terapia psicológica, de terapia de apoyo interno. Eso fue lo que me llevó también a tener una conexión en el mundo
de la difusión espiritual desde mi adolescencia. Entonces, con esta parte que era más como escondida mía, porque era algo que, pues imagínate, yo tenía 13 años cuando tuve mi primera iniciación en un grupo de metafísica y también en otro grupo de conexión para pasar entidades a la luz, o sea, como todo lo que hoy es como muy normal y podemos encontrar en internet y cosas así. Bueno, yo tenía 13 años. Entonces, era algo que no estaba por ahí tan visible, que algunas personas lo sabían, pero después de que logro entender como los puntos de mi vida y cuando trabajo en capitalismo consciente, que típicamente la gente que simpatiza con este movimiento y organización global es que pues son personas que están muy conectadas, o sea, por eso es la interdependencia de todos los stakeholders. Ahí entiendo esta parte como de yo soy sanador empresarial. ¿Por qué? Porque llevo luz a las empresas a través de las estrategias de crecimiento, a través de procesos que llevo con los directivos, de desarrollo de propias habilidades de liderazgo basadas en la metodología de capitalismo consciente y en propias vivencias y con otro tipo de herramientas que yo fui aprendiendo como la hipnosis ericksoniana o de repente la lectura de tarot para algunos de los CEOs o bueno, o sea, toda esta parte como de escuchar el interior y ligarlo hacia dónde vas al exterior. Eso es ser sanador empresarial. Entonces, hoy ¿qué hago? O sea, también me contratan CEOs para hacer rituales de cosas serias, ¿no? O sea, como de quiero que lo que está en mi mente se Sí. vea cuál es como el principal bloqueo que existe. Y los principales bloqueos que existen están en la materia, o son temas de comunicación o son temas de ejecución, que eso, pues ahí es donde se conducen todos los equipos. Claro, y ahora que tú estabas hablando de esos rituales, de llevar a la luz a las empresas, pues suena como muy metafísico. Y ahí va la primera pregunta, ¿cómo confluye en el mismo universo la espiritualidad y los negocios? Porque yo me imagino en este mundo de negocios en donde los líderes son objetivos en sentido de, bueno, vamos a cumplir el plan de negocios, vamos a llenar los KPIs, vamos a llegar a los resultados, vamos a hacer el seguimiento, las ventas. ¿Cómo confluye esta espiritualidad con este tipo de líderes para que se pueda integrar esta cultura de De una manera muy capitalismo sencilla, consciente? primero entendiendo que somos humanos antes que ser como cualquier puesto laboral. Y como humanos tenemos pues un cuerpo físico y un espíritu. Y el espíritu y el alma y todas estas según como cada quien le quiera llamar. ¿Qué buscamos los humanos? La felicidad. O sea, al final de muchas preguntas que te haces, buscamos la felicidad, la conexión con familiares, el amor, y eso significa la espiritualidad. La espiritualidad no es irte a un retiro de yoga a la India, o sea, sí, también, pero eso es más como a la acción. Espiritualidad es estar feliz, estar en sintonía, tener agradecimiento. Entonces, es muy obvio hoy para mí comprender que un líder puede crecer y llevar su deseo y su corazón a través de su liderazgo. Y en el liderazgo consciente hay una de las inteligencias, bueno, son tres. La inteligencia sistémica, que es comprender que somos parte, esta interdependencia, o sea, somos parte, todos estamos conectados con proveedores, clientes, colaboradores, demás. La inteligencia emocional, que esa, pues hay mucha información sobre eso y es un reto también, hay muchísimas emociones que están ligadas a también los niveles de conciencia y de liderazgo. Y luego está la inteligencia espiritual o llamada también la inteligencia trascendental. Y esa es que sepas cómo vas a dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste y que cómo se hace eso con un propósito personal. Entonces, si ven, os estoy hablando de cosas muy de management, muy de temas muy como obvios, que sabemos que son obvios, pero que al aplicarlos en una organización, pues ahí es la práctica diaria y la elección diaria de cómo voy a hacer las cosas. ¿Las voy a hacer como me dijeron que eran los negocios o las voy a hacer como creo y voy dándome cuenta que hacen más sentido para el bienestar de todos? Wow. Pues claro, tiene mucho sentido, tiene
mucho sentido. Y ya plasmar eso como en la objetividad es el gran reto pues en las empresas. Y hablando ya de eso, ya después de conectar la espiritualidad, ¿cómo puedes tú definir un negocio consciente? ¿Qué es un negocio consciente o cómo se integra esta filosofía de capitalismo consciente en las empresas? Existen, por ejemplo, en Colombia o México, no sé de qué países nos están viendo, cómo, cómo se integra y cuáles son esos Eh, ejemplos. ¿Qué es un negocio consciente? Ya hablándolo en Bueno, mira, materia ya bajo de la resultados. metodología y framework y filosofía y movimiento del capitalismo consciente, les puedo decir, y ahorita les comento. Pero más en resumen, o sea, un negocio consciente o una empresa consciente es que tiene mucha claridad de por qué y para qué hacen las cosas. Sí, y todos, o sea, en la vida estamos así. Entonces, empresas conscientes, pues todas, ¿no? O sea, hace poco escribí un artículo para una revista y es que, no, a ver, no nos confundamos. La empresa consciente no es que den clases de yoga, o sea, sí también, pero no son esas cosas, ¿no? No es que, ay, somos súper conscientes, damos clases de yoga y damos bonos y pastel todo el tiempo que alguien cumple años, o sea, no, eso es como otro tipo de cosas. Una empresa consciente reconoce que lo que hace aporta a la vida de las personas. Y ya bajo el modelo de trabajo y de implementación del capitalismo consciente, pues una empresa consciente lo que genera, después de hacer muchas como prácticas de alineación, genera bienestar económico, bienestar cultural, bienestar social, bienestar espiritual, me falta uno, bienestar ético también. Y resultados, ¿sí? O sea, no estamos hablando de responsabilidad social, no, estamos hablando de una empresa que hace dinero, puede repartir mejor y puede repartir más y puede impactar a su industria y puede ponerle la vara más alta a los competidores de acuerdo a cómo hacen las cosas y puede darle a los colaboradores un mejor lugar de donde antes trabajaron. Y hay una empresa aquí en México que dice, nosotros somos como una universidad, o sea, que la gente que pasa por aquí salga mejor de lo que llegó. Entonces, bajo todos estos parámetros se caracterizan en cuatro pilares muy sencillos y también muy lógicos de comprenderlos. Uno es que una empresa tiene un propósito superior, que significaría, muy en resumen, si la empresa desaparece de la faz de la Tierra, se va, se la chupa el núcleo de la Tierra o se va a Marte, lo que sea, ¿de qué se pierde el mundo si no está? Entonces ahí es donde esas preguntas te llevan a cuál es el rol. Y ojo, no es el eslogan, no es la misión, no es la visión. Eso te iba a Voy preguntar. No, a el buscar una propósito no es la imagen misma donde misión. tengo muy explicado como el propósito lo compartimos, la misión es lo que nos une y la visión es hacia dónde vamos. Mírame, lo sé de memoria. Bueno, y entonces otra parte es que tienen líderes conscientes, que la característica de los líderes conscientes es que pensamos en el nosotros antes que en el yo. Hay un libro del fundador de LinkedIn que él pone el concepto de I, we, que cuando él funda Reed, cuando él funda LinkedIn, él, una de las bases para fundar esta plataforma es el I, we, para mí, pero para todos. Así me gusta como comprender el liderazgo consciente o transmitirlo. Cultura consciente, fuera de las cualidades que sí, en la cultura consciente las empresas tienen muy claro a la gente qué tiene que hacer para que les vaya bien. Tú y yo, fuera del aire, hablábamos de una empresa colombiana muy destacada en prácticas conscientes que se llama Frisbee, y tú me decías, es que me tocó una vez en la sucursal. Frisbee es como un lugar, una cadena de pollo. Vas y compras comida. Me tocó escuchar que estaban peleando y que después resolvieron su pleito a base de hablar. Eso no se ve en muchas empresas. ¿Qué pasa? Que eso está estipulado como una práctica, un ritual, algo que la gente entiende en el marco de su rol. ¿Qué tengo que hacer aquí para que funcione mi personalidad y mi rol con lo que es la empresa? Esa es la cultura consciente. Y otras cosas como que no tienes atrás al policía, no tienes que estar como que, esta frase que es como muy trillada, pero que la cultura se conoce cuando el jefe no está.
Entonces, sí, o sea, eso, pero eso cómo se logra alineando indicadores, o sea, ya cosas más técnicas de una empresa. Y luego tenemos el pilar de los stakeholders, o sea, como dije, es propósito, es liderazgo, es cultura, stakeholders, no hay un orden, o sea, típicamente sí se recomienda que primero tengan propósito superior definido para que después como una florecita se pueda ir embonando, pero incluso hay empresas, me tocó una aquí en México, una en el sector financiero bastante grande que tiene muchas prácticas de cultura, pero estaba construyendo su propósito superior. Y el propósito superior estaba ahí, ¿no? Como viviendo, pero nada más había que declararlo. Y te decía, los stakeholders, este término no existe una traducción literal al español, pero pasó como de los shareholders, que los shareholders son los dueños, los accionistas de la empresa. El concepto de stakeholders es que son todos los relacionados. Hace mucho tiempo, en los 80s, se hablaba de que la empresa existía para beneficiar los intereses de los accionistas. En ese momento, esa hoy se critica mucho ese paradigma, pero en ese momento si estudias historias y como que te clavas en muchas cosas de qué pasaba, sobre todo en Latinoamérica, veníamos saliendo de muchos temas como que revoltosos, ¿no? O sea, revolucionarios y en otros países como muy de las dictaduras y todo eso. Entonces, bueno, toda esta parte en los 80s, o sea, como que la empresa solo está para satisfacer los intereses de los accionistas, pues los accionistas tenían que levantarlas para poder como cambiar mucho la configuración de los mercados. Hoy, 30 años después, bueno, 40 años después, realmente el modelo o lo que necesitamos como todos juntos, porque todos vivimos en este planeta, es que los intereses estén hacia todos los grupos de interés, por muchas razones. Los colaboradores, ahorita hay un gran suceso que es la gran renuncia. La gente no queremos trabajar. Yo fui parte también de esa gran renuncia, ¿no? Empiezas a descubrir como un mundo, rompes el techo de la abundancia y dices, quiero hacer lo mío, pero también se necesita mucha base para hacer lo mío, ¿no? O sea, yo trabajaba en capitalismo consciente, era empleada de México, y después emprendí, que ahorita hablamos de eso, ¿no? Pero sigo trabajando temas de conciencia empresarial. Y este tema de stakeholders, no solo es que los ubiques, no solo es como que, los colaboradores, los proveedores, la competencia, no, o sea, es que hagas como prácticas que no hay una fórmula que aplique para todo mundo, o sea, es como entender cuáles vas incorporando. Esta semana trabajábamos, Tomás y yo, con una empresa colombiana bastante grande que le salía que la gente internamente estaba reconociendo mucho que un stakeholder que no estaban atendiendo tanto, pero que querían, eran los vecinos, porque tienen fábricas en lugares como pues de bajos recursos, entonces los vecinos, o sea, querían como generar mejores condiciones. Podría confundirse eso con responsabilidad social, pero no es responsabilidad social, es trabajar en equipo. Si la empresa llega y establece mejores lugares para que la gente esté pavimenta, se ve pintado bonito, hay luz, ¿a quién le genera un bienestar? A los que viven ahí. Entonces, bueno, me aventé un ejemplo bastante largo. No, súper, porque es que igual podrían decir acá en Colombia, no, nosotros tenemos en cuenta pues a los grupos de interés que acá se llaman en Colombia no stakeholders, sino grupos de interés, pero aquí pues lo que tú decías, o sea, hay que integrar a la comunidad, sea o no sea cliente, sea o no sea consumidora del producto o de servicio, se integra a la comunidad, ¿no? Los entes gubernamentales y demás. Entonces es súper interesante. Y aquí va la otra pregunta, ¿qué tanto un líder empresarial se concientiza de la necesidad de integrar esto y qué tan fácil es, por ejemplo, porque obviamente tú puedes implementar esta filosofía a nivel interno sobre la comunidad o perdón, sobre las personas que tú lideras en una empresa, porque puedes decir, todos se alinean a lo que el líder dice, pero ¿qué tan fácil es integrar, por ejemplo, a los al stakeholder que se llama proveedores? ¿Qué tan fácil es ese proceso en esta filosofía y qué tan fácil es que un líder, pues obviamente se Es trabajo concientice de la rudo, necesidad de integrar? implica asignación de recursos, implica renunciar a hacer muchas cosas que ya no funcionan e incluso en algunas ocasiones sacrificar margen de utilidad por un bienestar futuro donde ese margen suba. El tema del capitalismo consciente como cualidad se ve muy romántico y es muy bonito,
pero se pone bueno cuando hay que aplicarlo con los stakeholders. Típicamente, no típicamente, siempre el stakeholder o el grupo de interés más en contacto que tiene una empresa son sus empleados, sus colaboradores. Entonces, ahí hay años y años para hacer. O sea, lo que yo he trabajado con empresas es que no importa el tamaño, pero alrededor de unos 2 años les toma o 3 empezar a hacer ajustes con colaboradores. Hay en México unas empresas que tienen más de 10 años implementando prácticas conscientes porque nunca se va a acabar, es el juego infinito. ¿Por qué? Porque una vez que acabas con los colaboradores, las familias, y una vez Sí, que acabas con los proveedores, el proveedor del proveedor, y una vez que acabas con, o sea, todo el tiempo hay como así, como más, es una red, como una exacto, es red, una red. es como una red. Entonces, el líder, fíjate que igual también, o sea, lo que yo he visto es que es mucho más fácil como, es que al líder no se le convence, o sea, todo esto, aquí es importante mencionarlo, hay un libro que se llama Conscious Capitalism, que ese libro lo hizo un profesor de Babson que se llama Raj con el dueño fundador de Whole Foods en Estados Unidos y entonces usan a Whole Foods como un ejemplo. Después ya salieron otras personas como Thomas Smith, que es con quien fundé esta red de personas que trabajan por el bien colectivo, que empezaban a hacer modelos aplicativos. Por un lado tenías como la filosofía, pero ¿Modelo qué? aplicativos hacia la Discúlpame. acción. ¿Modelo qué? Ajá, entonces Ah, ok. el tema es que cuando este libro se populariza, porque está muy bien hecho, la gente lo lee y los líderes dicen, así me sentí toda la vida. Esto es lo que yo siempre he creído que deberían ser los negocios, incluyéndome a mí cuando me reclutaron para ser quien abriera la organización en México y que adaptara mucho para el mercado latino. Yo dije, esto es lo que yo vengo hace muchos años como que no sabiendo entender cómo integrar, pero era esto. Y eso les pasa a los líderes. Entonces el líder no se convence, o sea, el líder es, porque, y en Latinoamérica esto es mucho más sencillo de acuerdo a lo que yo he estudiado y he visto de otras empresas u otras economías. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades son muy familiares, muy paternalistas, vamos a estar todos Muy somos uno, cercanas. así. Entonces, está desde la concepción de una empresa, porque haces una empresa, porque cuántos líderes ustedes no conocen que yo conozco mucha gente que tengo que pagar las nóminas y entonces no me pagué a mí, o fui a conseguir dinero por otro lado porque yo, o sea, no puedo como no pagarle a la gente, ¿no? El compromiso es así. Entonces, el líder, te decía, no se convence, sino como que se reconoce en esto. Se pone bueno cuando implementas con algunos de sus colaboradores que no están alineados y ahí ya salen las decisiones de cambio de personas, renuncias, porque ya la cultura, que también existe en la cultura consciente, nada más que no está documentada, ya no hay esa como sistema. Los sistemas expulsan y sales cuando no tienes que estar. Entonces, donde se pone bueno es ahí. Ya ni te digo procesos con proveedores, o sea, eso también toma tiempo, porque primero, pues, ¿qué requiere una empresa? Hacer dinero. O sea, no va a sacrificar el estar haciendo programas para colaboradores ni para proveedores si primero no estabiliza. Y ahí se toman decisiones conscientes también. ¿Seguimos haciendo esto o ya no? Y con el propósito superior es el filtro para la toma de decisiones hacia el valor al cliente, hacia el valor al colaborador, hacia el valor al proveedor. Entonces, digamos que este tema primero como que lo instalas en el mindset de los líderes y después haces la limpia de la casa. Y luego ya puedes empezar como a hacer un discurso más romántico hacia afuera. Ok, importantísimo lo que mencionas, porque claro, esto es toda una red y hay que seguirla fortaleciendo. No es la aplico este año y por defecto queda, sino es un proceso que se va enriqueciendo y las personas que no se alinean naturalmente, pues salen, porque si no, no se les alinea la cultura. Ahora hablemos un poco de pues no es la persona más importante, todos son importantes en este proceso, pero hablemos del héroe, del protagonista,
de Sí. nuestros productos o servicios, que es el cliente, ¿no? Quien es el principal generador de los ingresos en los negocios, en las compañías independientes de los sectores o de los tamaños. ¿Cuál es la diferencia que percibe o que se percibe desde el punto de vista del cliente en una empresa o negocio tradicional y en una que tiene incorporado La decisión de esta compra. filosofía? El cliente hoy es bastante, el consumidor es bastante poderoso en afirmarle a una empresa que está haciendo un buen camino o que está en contra de lo que está haciendo. Entonces, hay una teoría que habla de que antes como del tema digital, las empresas eran una caja negra, tú no sabías lo que estaba pasando. Y ahora con el tema digital, ahí tienes el caso de la empresa de fast fashion de Shein pues en Asia. O sea, toda esta manera en la que han documentado que tienen condiciones que no son como muy de beneficio para las necesidades básicas de los humanos. ¿Qué pasa? Que con el tema digital, ¡pum! O sea, se amplifican. Y entonces ahí es el consumidor donde dice, yo jamás vuelvo a consumir fast fashion, por decir algo, ¿no? O cuando salieron las fotos de el desierto de Atacama en Chile, lleno como todo igual del fast fashion. El fast fashion, el tema de alimentación, son muy sensibles a este tipo de cosas porque todos, o sea, están en nuestros primeros como contactos. Pero en otro tipo de cosas, te voy a dar el ejemplo de algo industrial. Yo tengo actualmente un cliente en el norte de México que hace, bueno, pues pinta a través de aerosol piezas grandes y ellos le pintan a empresas que le venden esas partes. Entonces, realmente la pintura que ellos pues se encargan de realizar eh, tiene mucha importancia, o sea, porque al cliente le van a poder abastecer de lo que el cliente vende. Entonces, como que esta empresa lo que entendió, bueno, los líderes lo que entendieron es, al cliente le dijeron, tú y yo tenemos un cliente en común, porque aunque tú le vendas y aunque yo te mande la pieza, si yo te quedo mal, tú vas a quedar mal. Entonces, esta parte es como la red que decíamos, o sea, esta empresa le pinta partes al cliente, pero este cliente le vende partes, y son partes como de máquinas y cosas así. Alteran y afectarían a muchas personas si no tienen comunicación, si no tienen alineación y si no tienen esta como cosmovisión de cómo hacer negocios. Ejemplo, o sea, te voy a decir otro ejemplo de esa empresa. Uno de sus clientes le estaba pidiendo mucha más pues demanda de servicios y ellos hicieron números y un día de buenas a primeras le hablaron al cliente y le dijeron, oye, te vamos a hacer un descuento en tal cosa porque a medida que nos mandas más trabajo, podemos como hacer este beneficio para seguir siendo competitivos y así. Claro, lo Los sorprendieron. No lo sorprendieron. pudieron haber hecho y se quedaban más dinero ellos, pero fue como mucha visión de, pues si nos dan más trabajo, estamos ganando más, porque en la venta de lo que hacemos es una parte, pero en lo que ganamos es otra. En la empresa lo que le importa es la ganancia. Y todo lo demás, ¿no? Pero ahí es donde está muy fuerte como a los números todo. Entonces, pues para la empresa para el cliente fue como wow. Y esta misma empresa con otro cliente, prospecto de cliente, le dijo, es que estás más caro que la competencia, no voy a bajar, porque mi precio te asegura esa calidad. Entonces, ahí es donde como que el cliente decide si quiere o no. Yo me lo voy a pasar a un ejemplo más aterrizado como el mío. Yo hago cosas con empresas y con personas. Me encanta el trabajo con personas uno a uno. Me es más difícil para mi mente el tema de empresas y por eso pues también tiene como que esos precios las empresas y tienes un mayor impacto y la gente ganamos dinero de acuerdo a la cantidad de personas que servimos. Pero cuando trabajo con personas, yo sé que yo estoy por arriba en precio de lo que otros cobran y yo no lo voy a bajar, porque el nivel de especialización que yo tengo en el sector, no les aseguro que les voy a empaquetar y les voy a aportar a través de mi servicio la calidad que están buscando. Entonces, ahí es donde el cliente también al darse cuenta de esto decide estar contigo, porque si no, pues que con cualquier persona, de que puede Claro. encontrar esto nombre, hasta lo puede encontrar 5 veces más barato, diría yo,
pero qué experiencia, qué conocimiento del mercado, qué cosmovisión de cómo somos juntos y no es como la relación cliente-proveedor, no. O sea, cliente-proveedor, comunidad, todos y cómo seguimos haciendo todos más cosas. Claro, y además que el cliente se convierte en un embajador de marca no pago, en un fan, porque finalmente lo que él recibe, yo me imagino, pues ese cliente que recibió pues ese beneficio queda sorprendido, es una experiencia wow, es una experiencia memorable, obviamente replica y como eso pues es una cadena, es un voz a voz que de hecho pues es la publicidad a cero costo que se presta y crece. Y por el otro lado, han venido creciendo las comunidades de las nuevas generaciones que son más conscientes de todo el tema del impacto, lo que tú hablabas del fast fashion, que es cuál es el impacto ambiental que se está generando, porque no solamente en términos de rentabilidad, de precio, de calidad de la persona, sino lo que pasa en el medio ambiente es súper interesante, súper interesante. Y bueno, ¿tú cómo piensas qué tan preparadas están los negocios o las empresas para incorporar esta Todo. filosofía? ¿Es filosofía, movimiento? Bueno, no sé cómo llamarlo. ¿Qué tan Mira, preparadas están los negocios? eh, quiero como contestar primero una cosa y luego la otra. Dijiste ahorita, no sé cómo llamarlo, filosofía de movimiento, es todo. Yo hice hace poquito un video que habla de un movimiento es cuando personas compartimos una cosmovisión, pero esa cosmovisión fue insertada por una filosofía, ¿sí? Entonces, es una filosofía que le pusieron nombre y apellido, que en realidad es como principios básicos de una empresa humana. Esa filosofía crea un movimiento que después crea otras cosas. Si Ujú. estamos listos o no, Ah, ok. a ver, estamos completamente listos, si no, no nos tocaría ya como que en cosas más espirituales y místicas, estás en lo que tienes que estar porque estás listo para el tema. Y en la etapa de vida que tiene la humanidad, pues estamos listos para esto porque no es que estemos listos, es que lo necesitamos, ¿no? Solo todos vivimos en este planeta. Y ya el tema más como universo, empresa, las empresas están hechos de humanos. Aquí quiero como hacer aclaraciones. A través de esta filosofía y, por ejemplo, las cosas que yo trabajo con Thomas X. Smith, certificamos personas que puedan implementar como consultores esto en empresas, pero nunca empresas. ¿Y sabes por qué no se pueden certificar empresas? Y el día que se certifiquen empresas, yo dejaría tal vez de creer en esto, porque las personas no somos perfectas y las personas somos las que formamos parte de las empresas. Y tal vez el día de mañana que haya más inteligencia artificial y más robots trabajando en empresas, también tienen un grado de error. Entonces, la perfección no existe, se trabaja hacia ella y por esa razón no existe una certificación como tal. Pero lo que sí existe es que sí estamos listos para esto porque nuestros corazones lo solicitan. Cada vez más las personas queremos un significado. Si no tenemos un significado, no tenemos la felicidad. Y por ahí está el puente de la espiritualidad. Entonces, tener un significado, o sea, que no se te pase la vida solo sintiendo que trabajas. O que tu trabajo te represente la posibilidad de disfrutar mejor con tu familia. Ahí está donde, claro que estamos listos. Ahora, que toma trabajo y tiempo, por supuesto. Que requiere recursos, por supuesto. Que requiere decisiones difíciles, por supuesto. Yo tengo un cliente que corrió al director general porque no compartía esa cosmovisión de cómo hacer negocios. Entonces, son cosas que pasan, no son como siempre las historias de color de rosa, sino también son las historias de color de negro, pero que cuando quieres hacer un cambio, pues hay que hacerlo desde raíz. Para entender un poco el término de cosmovisión, ¿es la integración como holística de todo o La cómo se podría cosmovisión, como definir la yo la siento cosmovisión? y la veo, es como todas las creencias y todos los sentimientos y todo de cómo tú ves el mundo. Y ya eso metido en una empresa es como Ah, la empresa perfecto, tiene su perfecto. propia cosmovisión, o sea, qué significa cuando esto. Yo te contaba también fuera del aire que me cayó la boca uno de mis clientes, un director, porque me dijo, yo estaba hablando, o sea, tenemos Mm. vicios, ¿no? Así aprendimos.
estaba hablando con él para un programa de la próxima semana que arrancó para hacia el colaborador de Empresa Consciente, y él me dijo la pregunta, ¿quiénes entran? O sea, ¿cómo qué perfil? Y yo, en automático, los más claves. Me dijo, no, espérate, Rocío, no te equivoques. Aquí todos son claves. Si no, no estaría en esta empresa. Y yo dije, Total. claro, o sea, él me está contestando con todo el tema de los negocios conscientes y en la inclusión de todos. Y yo dije, la pregunta la hice mal yo. Entonces, aunque yo soy la especialista en capitalismo consciente porque tengo años estudiándolo, implementándolo, caemos en esos errores porque son los errores que tiene nuestro programa de cómo, sí, y así vamos a Culturalmente, hacer, o sí. sea, porque pues cómo cambias cosas que incluso, o sea, vienen desde antes de que tú naces, pues todos los días decides ajustarlas. Wow. Uy, Ro, has ampliado muchísimo el concepto de esta filosofía, cultura, y todo el valor que agrega al mundo, al planeta, a las personas, a los seres humanos, a las familias, o sea, porque no es un impacto directo, sino es un impacto exponencial sobre todas las personas, Sí. organizaciones, cosas, comunidades, que de verdad, muchísimas gracias, te felicito. Es inspirador lo que tú haces, pues con todo el equipo que se dedica a esto y espero pues que quienes nos están viendo, la comunidad, quienes lo van a ver después puedan disfrutar y puedan profundizar. Mira, acá en Colombia, casos que Ujú. yo he visto, Frisbee, Frisbee, bueno, no sé, en México, vi esa, que Nutresa sí, también lo hace con Fama, que sí. está también con Bancolombia. Bancolombia, yo escuché que estaban hablando también del tema. Entonces, se sienten las personas que integran como esos equipos como algo diferente. Entonces, no sé en México qué casos o en otros países así relevantes tengas, porque eso se puede aplicar a cualquier Sí, tipo de sector y y empresa, ¿no? además México y Colombia Y se parecen tamaño. mucho. Mira, te voy a contar un caso que hay un podcast donde lo conté y dije, no, o sea, es que aquí sí me lucí. Me lucí hablando de cuando el capitalismo consciente se pone muy difícil. Y tú como colombiana, pues va a ser un caso sensible para ti y es que el paro, pues afectó bastante, ¿no? O sea, el paro, que tú eres mejor explicando eso, ahorita quisiera que tú lo explicaras, pero, o sea, yo tuve que entender bastante qué pasaba con el paro, imaginármelo y así. Y el paro pues provocó como mucha atraso, ajá, en todas las industrias, en muchas Afectación. cosas, o sea, el tema social, pues por eso también el capitalismo consciente es que está haciendo por la sociedad. Entonces, un caso que a mí me hace mucho sentido es en el Valle del Cauca, donde, ajá, ahorita esos Mm. ojos quiero que tú los expliques, ¿no? Porque Fue yo me la tremendo. Es pasé que en hablando con Cali él, fue ¿qué significa tremendo la esto? Bueno, nos situación. buscaron unas empresas que tuvieron muchas afectaciones con lo del paro en el Valle del Cauca y yo me tuve que aventar la clase, ¿no? Como de entender muy bien lo que significa que una empresa esté ahí en el Valle del Cauca. Y entonces fue, a ver, el gobierno no lo va a resolver. Eh, o sea, como los grupos, ¿cómo se sienten, no? Se ve como a veces el empresario el malo porque tiene dinero, pero entonces trae dinero a la comunidad. Entonces, o sea, hay una manera muy eminente de dedicarle a la comunidad, porque no es que te quieras como ver bien porque le estás dedicando a la comunidad, es porque el paro afecta que puedas seguir produciendo, ¿sí? O sea, si la parte de Nutresa de cárnicos, exacto, si cárnicos no podía Suministros. enviar toda la materia prima que hace, ¿cómo se afecta? Se echa a perder la comida, no come la gente, o sea, hay mucha cosa detrás. Entonces, este caso es una de las como más complicados que me ha tocado como comprender cómo se puede abordar. Y bueno, hicimos ahí como algunas propuestas y seguimos pues siempre intercambiando con estas personas cómo pueden bajo los pilares y las prácticas de los negocios conscientes hacer equipo con las comunidades y con la gente. Entonces ahora sí quiero que tú nos expliques qué significa estar en el Valle del Cauca, qué significó el paro, para que quede como un No, fue tremendo para quienes nosotros pues no lo vivimos, pero sí veíamos en nuestros amigos que estaban allá, habían bloqueos de carreteras, habían cierres porque pues había vandalismo,
en el transporte público las personas no te podían desplazar, no podían salir a ejecutar. Lo que tú hablas de los suministros, pues obviamente un tema es que tú puedas desde la tranquilidad de tu casa hacer cosas por Zoom, pero pues hay temas de logística, de suministros y de alimentos que se ve impactado la seguridad de las personas y demás, y sobre todo el miedo, porque estaba invadido de miedo. Entonces empezar como a solucionar y a resolver esos temas, pues fue un gran desafío pues para el gobierno y la misma comunidad y sanar porque pues hubo consecuencias pues muy tremendas para toda la comunidad. Entonces, sí, y se presentó pues en todo el país, pero en Cali fue importante Sí. el tema. Y bueno, Bueno, Y en México eso muchas, no, es, perdón, yo en México perdón. muchas, o sea, esta semana hicimos un taller para Comercial Nutresa y yo les conté del caso de una empresa mexicana por si les servía y les gustó. Y lo voy a contar aquí. Se quema una fábrica. Y esa fábrica, muy similar Colombia-México, ¿no? Esa fábrica de esa empresa está en una zona que en algún tiempo fue pues muy afectada por la inseguridad. No, Es de no. alimentos. O sea, es de ¿Es de otras cosas, alimentos? es de materias primas. Ujú. De commodities, de materias primas. Entonces, se quema. Está ubicada en una zona que en algún tiempo, ahorita ya está más calmado, pero que en algún tiempo fue muy sensible al tema de la inseguridad por el narcotráfico. Entonces, eh, cuando se quema, pues está no lejos, pero sí está un poco más lejos que la gente llegara, ¿no? Como incluso el dueño fue y así. El punto es que los que se pusieron la camiseta para en el momento, o sea, primero los que avisaron que se estaba quemando fueron los vecinos. Los que hicieron toda la movida, pero rapidísima, para como con los bomberos, la coordinación, ellos mismos fueron los vecinos. Obviamente, después, pues la empresa, o sea, la gente, los líderes de la empresa dijeron, tenemos que hablar con los vecinos, o sea, más que gratitud, pero entender qué les motivó también a esto. Si es como nunca hemos hecho nada por los vecinos, o sea, como que qué onda. Y entonces, después de hacer como un trabajo de exploración, documentar todo eso, los vecinos coincidían en varias cosas. Uno, les decían, desde que ustedes llegaron, nos sentimos más seguros después de los temas esos sensibles que dije el narcotráfico, nos sentimos más seguros porque hay luz, hay seguridad, hay cámaras, se siente otro ambiente. Entonces, esta empresa, estos líderes no eran conscientes de que de su llegada, los beneficios indirectos que provocaban, pero ante una tragedia como era el que se quemaran, así salieron a ayudar. Claro. Entonces, esa es como la parte en la que nunca se te acaban las cosas que hacer, pero que empiezas a ver situaciones que dicen, uy, aquí estamos generando un El valor. impacto, un bienestar que no éramos conscientes, bueno, vamos o sea, a documentarlo y así. Entonces, ese caso es bueno. Mira, aquí nos saluda nuestra amiga Ah, en común, la gran Cris Mendoza. Un saludo. Dice Cris, la cultura del capitalismo consciente siempre ha estado presente en las empresas, sin embargo, pocos le dan visibilidad o se atreven a hablar de ello. Felicidades por darnos visibilidad y claridad a este tema. ¿Qué puedes saludos, decir Cris. ahí No frente a eso? veo cuando Saludos, dice la Cris. gente nada, pero bueno, saludos, Cris. Gracias. Qué bueno que tú sí lo ves, Luzma. ¿No lo ves? Ah, de pronto por lo que estás en el iPad. Pero entonces dice eso. Sí, es cierto. Esa visibilidad es importante poderla comunicar porque a veces piensan que es natural, que es orgánico y no, hay un trabajo adentro. Correcto. Sí. Bueno, y ya para finalizar, dándote las gracias de verdad por esta ampliación de información, por tu generosidad. ¿Qué consejos podrías darles tú a los emprendedores, a las personas que nos están viendo, la audiencia, que son emprendedores o que son empresarios o que son líderes ejecutivos de su empresa o que lideran un área? ¿Cómo pueden empezar ellos a movilizar o a integrar estas prácticas Pues de mira, capitalismo a veces consciente? queremos cambiar el exterior y creemos que tenemos como la responsabilidad de hacerlo. Pero esta típica frase que dice, si quieres ver un cambio en el exterior, primero hay que cambiar internamente. Y para cambiar internamente, tampoco es como que tengas que cambiar, pero reconocerte, verte, conocer tus emociones, sentir eso, porque después está el falso ego, bueno, egos tenemos todos, ¿no? Pero el ego como de, yo soy un líder consciente, hago estas cosas. Entonces, esa parte
como de fomentar tu conexión espiritual es bien importante, de ahí se liga a tu propósito personal y el propósito de tu talento. Yo quiero dar mi ejemplo para que esto sea más sencillo de entender, porque sé que a veces digo como cosas revueltas, entonces veámoslo así. Mi propósito personal es unir el mundo espiritual con el mundo intelectual. A mí, pues por mi historia de vida, que tengo otros videos donde la pueden ver, me tocó desde muy temprana edad tener como esta conexión por traumas, ¿no? Todos aquí tenemos traumas, heridas, lo que sea, sucesos traumáticos, tragedias. Entonces, para mí el mundo espiritual es muy importante, tanto que yo he dicho varias veces como el mucho éxito poquito que yo he tenido en mi vida o los logros muchos poquitos que he tenido es por un proceso personal que primero fue insertado por mis padres, después por una decisión. Entonces, para mí es tan importante el mundo espiritual, pero coexisto, soy racional, soy como muy de hacer, entonces el mundo intelectual, unir eso. Ahí no estoy diciendo nada de los negocios, ahí no estoy diciendo nada como de voy a cambiar al planeta, no, o sea, yo lo que hago en todas las vidas que toco es como esa parte de aquí está lo espiritual, aquí está lo intelectual, todo esto se materializa en la materia que tiene que haber, pero en la espiritualidad que tiene que haber. Y no qué tiene, sino como cómo vamos viendo, ¿no? Nadie sabe nada, o sea, yo creo en todo, no creo creo tanto que no creo, ¿no? Porque es como, pues, las polaridades. Entonces, ese propósito personal es un trabajo de todos los días, ¿sí? Es como, yo como encuentro felicidad uniendo esos dos. Entonces, yo todos los días tengo actividades de espiritualidad y de intelectualidad. Y eso lo transfiero a un negocio, en particular Planeación Mística, lo que hace es fomentar que haya más negocios abundantes, bajo otros temas, ¿no? Entonces, el tema que me decías de que cómo puede empezar, pues, ¿cómo se puede empezar? Definiendo muy bien cuál es mi razón de ser, o sea, ¿por qué el mundo o sea, le afecta que yo no exista? Por ejemplo, digo, esto es como muy así grande, pero ¿por qué se afecta que no exista? Porque ¿dónde va a estar otra loca hablando que el mundo espiritual y el mundo intelectual? O en Planeación Mística, ¿dónde va a estar otra loca metiendo herramientas espirituales a grandes empresas? ¿Sí? O sea, como esa es mi propuesta, eso es lo que yo traigo a la mesa como persona, pero también Fue la primera que sí, conocí en la que vida. también se lo transfiero a los negocios. Entonces, ese proceso también, hay muchas herramientas para poder llegar ahí, que si el Ikigai, que si tu propósito de vida, o sea, pero al final todos queremos ser felices. ¿Qué pasa? Que son cualidades, o sea, o gustos. Yo como soy feliz, todo el tiempo leyendo cosas de espiritualidad, practicándolas, cómo soy feliz, todo el tiempo como fomentando mi parte intelectual. Entonces, siendo felices, llevando un proceso espiritual, es la manera en la que se puede al inicio empezar en un mundo como de conciencia empresarial. Súper, 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 no, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Rod, nos queda súper claro y bueno, a mí me encantaría un poco más allá de tu rol como consultora, como empresaria, como sanadora empresarial, conocerte un poco más y quería hacerte Sí, algunas preguntas. Bueno, a mí me encanta muchísimo permearme pues de temas relacionados con el cine, me encanta el cine, me encanta leer y me gustaría saber tú a claro. quién sigues, quién te inspira, cuáles son como esas figuras inspiradoras, personajes, películas, libros que te inspiran y que hagan fortalecer más esa Roru Bien. espiritual y abundante. Ok. De broma digo que Cerati es mi terapeuta. Me encanta Cerati. O sea, me encantan sus letras, me gusta como muchísimo todo. También Jaguares, Saúl Hernández, o sea, los veo así como uno en las estrellas y otro como en la onda selvática. Eh, Que sí, viviste estuve mucho tiempo en viviendo en Argentina, ¿no? Argentina. No, me gusta ¿Por desde eso te siempre, o sea, gusta? me gusta como por el tema musical. Y ligándolo al tema musical, me encanta el rock y me encanta la historia. Entonces, cuando salió el documental Rompan Todo, para mí fue como, me voló la cabeza, porque me resumió muy bien, o sea, como que yo conocía qué había pasado como en la evolución del rock y conocía qué había pasado en la evolución de la historia.
pero cuando entendí, o sea, no, me voló la cabeza, no sé, de saber que yo no sé, que Charly García Voy había a verla. estado exiliado en Brasil cuando fue todo el tema del militarismo en Argentina, ¿no? O sea, como esta parte, cómo usó la música para hablar de los ideales, lo que sucedía, o sea, yo conocía canciones de él, pero como que sentía que las había escrito así, como un observador de la historia, pero no que lo había vivido así. Entonces, esa es la parte de la que hablo, ¿no? Como la espiritualidad y la intelectualidad. O sea, la música es muy espiritual, o sea, la música es como una artística, tu conexión, pero la historia son los hechos, o sea, es la materia, es lo que ha pasado. Entonces, eso me gustó mucho, lo he visto 3 veces, imagínate. Eh, sí, te va a gustar. Voy a verla. Porque además sacan como grupos de Colombia también. Va. Y Eh, libros, líderes. líderes, híjole, este es bien difícil. Ahorita yo pensaría como que las que me aprendí de memoria, pero quiero dejar de ser como eso porque esa es la parte también como de vivir así, tenemos máscaras o personajes. O sea, yo todo el tiempo lo tenemos, ¿no? Y también me lo cuestiono. O sea, todo el tiempo estamos como fomentando el personaje. Yo fomento el personaje de la espiritualidad y ya no sé si está bien, mal, me voy a morir, va a estar bien, mal, no lo sé. Pero antes, con mi personaje, hace unos 16 años, yo te hubiera dicho Rania de Jordania, porque todo lo que ha hecho como mujer, culturalmente, pero él me lo cuestiono bastante, ¿no? O sea, como que realmente lo decía como porque era cool. Realmente los líderes que yo admiro son los líderes con los que tengo contacto, o sea, mis clientes son mis consentidos, o sea, el poderme sentar con ellos y ver cómo construyen negocios hacia el bienestar, ellos son como mis líderes que yo admiro, porque es la gente que el universo, Dios, la luz, como le quieras llamar, me puso enfrente para aprender. Entonces, y mi mamá, ¿no? Mi mamá, y bueno, mi papá falleció hace 4 meses, entonces él también es como un súper modelo a seguir que creo que la fusión de ellos dos fue la que me hizo ser así, ¿no? Como espiritual y loca de negocios. Claro. Entonces, así. Eh, Gracias, papá de Roru. libros, el libro que siempre le recomiendo a todo mundo es El juego de la vida y cómo jugarlo. Habla de manifestar, habla de vivir, no sé ¿De cómo se llama la quién persona, es? ahorita lo buscamos. Sí, o sea, lo El encuentran, juego de la pero vida. Ujú. en todos lados. Ahorita vamos a decir, es una cosa Perfecto. chiquitita, el juego de la vida y cómo jugarlo. Se llama Florence Scovel. Jamás había sabido que era la persona que Ujú. lo escribió. Y hay otro libro que me parece muy bueno, que habla de muchas cosas de liderazgo, que se llama, me parece que tiene un mal título en español, pero se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Y, o sea, sé que el título es como Ujú. raro. Yo, cuando lo leí, yo tenía como 23 años, porque, aunque Está temporal. tenía pocos años, 23 años, tenía ya mucho tiempo trabajando y tenía ya equipo a mi cargo. Y tenía equipo a mi cargo de gente como muy cercana a mi edad. Entonces no entendía bien cómo poder ser una buena líder. No tenía ejemplos de buenos líderes en ese momento. O sea, más, no, a ver, no que fomentaran activamente en mí temas de liderazgo. Entonces él fue como mi mentor. O sea, yo me eché ese libro como para poder tenía 5 personas a mi cargo que eran como chavos de mi edad. Entonces, ese libro me ayudó bastante y creo que es algo que en cualquier edad funciona. Y bueno, otros que ya no quiero como recomendar porque ya son cosas muy Ujú. locas, no voy a entrar como en temas polémicos, pero cosas así, pues más esotéricas, místicas, que Esotéricas. esa es mi sección desde que soy una niña. Ro, y una frase Todos somos inspiradora. abundantes y abundantes somos todos, que es pues una frase que a mí me gustan mucho las comunidades y tú eres parte de esa comunidad. Una manera muy loca se hizo una comunidad de personas que se dedican al tema del bienestar. Y cuando yo contraté a una amiga, Rita, para que me ayudara a entender mucho cómo estaba, pero no estaba, pero era como estaba coexistiendo con planeación mística, pues comprendí que
ese es como mi mantra y de hecho me lo tatué, o sea, tengo un tatuaje que dice abundante. Jamás en la vida me voy a hacer un tatuaje que diga planeación mística. Yo no sé qué va a pasar con planeación mística, pero siempre voy a ser abundante en amigos, abundante en las cosas que me gustan, abundante también, o sea, abundante es como de todo y lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, es abundante también en drama. Yo antes era una dramática que no sabes cómo, ¿no? O sea, lo vivía así de, entonces, bueno, tal vez siempre voy a ser como de los dos lados. Entonces, esa es la frase. Ay, ha sido un encanto conocerte, conocer tu aporte que haces a la sociedad, a la comunidad, al planeta entero. De verdad, muchísimas gracias, Ro, por estar acá en este espacio, por brindarnos tu sabiduría y esa energía que Oh. llega hasta acá, hasta Colombia, de verdad. Dice Cris, la misma de mi voz es mi varita mágica. Nubia Dios Ah, dice, sí, aquí la abundante porque, ok, soy voy yo. a contar el Claro que chisme de sí. risa. Estaba yo el domingo con Nubia y yo le dije, voy a dar un taller mañana en esta empresa colombiana que dije. Y entonces le digo jugando, es que yo le caigo bien a la gente que le voy a dar el taller. Y entonces dice Nubia, porque el abundante soy yo. Y yo, claro, porque aquí el abundante soy yo, pero jugando con esa parte como de la comunidad y como del sentimiento de abundante. Ay, Nubia. Así es, así es. Y bueno, gracias a ambas, dice Cris, saludos Sí. Cris, te extrañamos mucho. Y bueno, ¿cómo te pueden ubicar en las redes sociales sobre tus proyectos, en dónde te encuentras para que te puedan Yo soy seguir las súper, súper, personas que... súper activa en todas las redes sociales, tan activa que creo que es bastante como ya una adicción. Me encuentran como yo soy Roru en todos lados. Y también dije, ay, ya, o sea, no fumo, no tomo, o sea, tomo poquito, no me cae bien, me duermo temprano, o sea, como que ya, embrace life, o sea, soy adicta a las redes sociales. ¿Y qué tiene? Sí, Yo soy Roro, en todas. en En todas, todas, en todas. en Ese Facebook, es mi mail, ese es en mi LinkedIn, ese LinkedIn. es mi Face, todas. Maravilloso, maravilloso, Robo. Muchas gracias y a todos los que estuvieron. Dice Nubia, pero Ay, sí y gracias. lo transmites. Muchas, muchas gracias y deseándote negocios abundantes y que sigas aportando y podernos integrar mutuamente para poder entregar este valor para que integren en las empresas y sean muchísimo más Ay, abundantes. no, gracias a Muchísimas ti gracias, y Rob. pues también destacó mucho tu labor, o sea, que Cris nos presentó cuando yo estuve viviendo en Colombia y desde que nos conocimos tú y yo, así como conexión total y hemos seguido en contacto y me encanta lo que haces, cómo piensas, lo que aportas, lo contenido que generas y gracias por tú crear esto con tanto amor. Ay, muchas gracias por tus palabras, las recibo con gratitud y un abrazo abundante a toda la Gracias, comunidad, a todos los que van a que ver. tengan un Muchas buen día. gracias. Bye. Gracias, Rob. Adiós.